Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana María Rodríguez Vera, residente de Cirugía General de la Universidad Nacional. El día de hoy les voy a hablar de pancreatitis aguda. Para empezar, podemos definir la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que, de acuerdo a la severidad, puede llegar a comprometer los tejidos vecinos y a distancia. En esta imagen podemos ver el páncreas, normalmente se ve más pequeño, pero acá lo vemos aumentado de tamaño, por lo que estamos ante una pancreatitis. La fisiopatología de la enfermedad básicamente nos muestra que hay unos factores iniciadores de la enfermedad, ya sean hiperestimulación pancreática, cálculos biliares o abuso de alcohol. Cada una de esas causas va a llevar a una lesión en los acinos que finalmente se van a manifestar como necrosis y apoptosis de las células acinales del páncreas. La pancreatitis aguda surge cuando los mecanismos de protección intracelular para prevenir la activación del tripsinógeno o reducir la actividad de la tripsina se agotan. En esta imagen vamos a ver las cosas un poco más en detalle. Tenemos dentro de las células los organelos con el tripsinógeno y el simógeno. Ellos, cuando hay un aumento del calcio intracelular, van a hacer algo que se llama colocalización, que es que van a migrar de su sitio de normalidad. Al hacer colocalización, el tripsinógeno, por acción de la catepsina B, que son estas bolitas amarillas, se va a convertir en tripsina activa. Ella se va a dirigir a la mitocondria y por acción de la familia de las BCL2 va a hacer que la mitocondria se vuelva permeable, liberando citocromo C. Ese citocromo C en el citosol va a ir a activar la vía de la caspasa 3 y esto es lo que va a generar la apoptosis de la celulita acinar. Tenemos que tener en cuenta que hay una representación de las moléculas de histocompatibilidad de la respuesta al trauma, que es la HSP70, que ella va a frenar el aumento del calcio. Entonces, esto es lo que va a hacer que haya una célula enferma dentro del páncreas y que no se resuelva la infección como tal, sino que se perpetúe el daño. La etiología de la pancreatitis es muy variada. En la población general, del 40 al 70% de los casos están asociados a etiología biliar. Del 25 al 35% es de origen alcohólico, del 10 al 25% de origen idiopático. Los medicamentos en la población general, es decir, personas sanas que los tomen por alguna eventualidad, también se pueden ver afectados en un 5%. Usualmente se ve pancreatitis por corticoides, opioides o por el ácido valproico. Y finalmente la hipertrigliceridemia, que está presente entre el 1 y el 4% de los casos. Las causas especiales hacen referencia a los procedimientos o si los pacientes tienen alguna enfermedad asociada. Del 5 al 10% de las pancreatitis son post-CPRE. El trauma también está dentro de estas causas especiales, enfermedades sistémicas, y acá nos hacemos referencia principalmente al síndrome hemolítico urémico, que es la principal causa de pancreatitis en niños. El embarazo también está como una de las causas especiales y la etiología es biliar. Y
hay un caso importante que son las etiologías vasculares, principalmente estados de hipercoagulabilidad. Otras causas pueden ser exposición a tóxicos como los organofosforados, infecciones por HIV o citomegalovirus, el veneno de escorpión o de arañas, por factor hereditario o por cáncer, ya sea del páncreas o de los tejidos u órganos circundantes. Los criterios diagnósticos nos hacen referencia a que deben estar presentes al menos de 2 de los siguientes criterios para hablar de un diagnóstico de pancreatitis. Tenemos datos clínicos, que hace referencia al dolor abdominal, predominantemente en el epigastrio, que puede ser difuso o en banda. Esto está presente entre el 40 y el 70% de los casos de pancreatitis. Otro de los criterios son los datos de laboratorio. Acá vamos a medir o a tomar en cuenta los niveles de lipasa o amilasa, que deben estar sobre la línea superior de corte del laboratorio. ¿Esto qué significa? Que si en el laboratorio la línea de corte es 100, debe estar 3 veces superior a esto, o sea, debe ser 300. Y los datos radiológicos, y acá para nosotros el gold estándar lo da la tomografía axial computarizada, ya que esta nos va a mostrar el 100% de los casos de necrosis del páncreas. La ecografía abdominal también nos puede servir como un dato radiológico, pero ella nos va a mostrar de forma tardía una de las complicaciones de la pancreatitis, que es el pseudoquiste pancreático. Acá grande dice 48 horas, y es porque el diagnóstico de pancreatitis, desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias, tenemos 48 horas para poder hacer el diagnóstico, ya que, como veremos más adelante, si no se hace un diagnóstico oportuno y se inicia el manejo adecuado, se pone en riesgo la vida del paciente. La pancreatitis la podemos dividir en diferentes fases. La fase inicial se conoce como la pancreatitis edematosa intersticial. Es entre el 80 y el 90% de todas las pancreatitis que ocurren. Es decir, la mayoría de las pancreatitis evolucionan como una pancreatitis edematosa intersticial. Es la forma leve de la pancreatitis, y esta se caracteriza principalmente porque no hay necrosis del parénquima. ¿Qué vamos a ver en el TAC? En el TAC vamos a ver una inflamación difusa del páncreas con líquido peripancreático escaso. Puede haber un borramiento de los órganos circunvecinos por la misma inflamación del páncreas, y principalmente no debemos ver necrosis. Si vemos necrosis, estamos en otra fase de la pancreatitis. Este tipo de pancreatitis resuelve aproximadamente en 7 días. En esta imagen vemos aquí estas flechas blancas que nos indican el edema peripancreático. El otro tipo de pancreatitis es la pancreatitis necrotizante. En esta pancreatitis, como su nombre lo dice, hay necrosis del tejido. La necrosis no solamente la vamos a ver a nivel del páncreas, sino en los tejidos peripancreáticos. Y por esto, este tipo de pancreatitis se clasifica como necrosis parenquimatosa pancreática, necrosis del parénquima pancreático y peripancreático, o como necrosis peripancreática. El diagnóstico está dado principalmente por la presencia de necrosis. Hay inflamación local, líquido peripancreático libre, usualmente se asocia a la presencia de colecciones y su evolución es mucho más tardía, es decir,
puede demorar más de 7 días en resolver. Acá tenemos varios ejemplos. En esta primera imagen vemos la imagen del parénquima pancreático señalado acá con esta estrella blanca donde se ve colección y necrosis, y este tejido pancreático señalado por la estrella negra nos muestra el tejido pancreático normal. En esta otra imagen vemos acá el tejido pancreático normal señalado por las estrellas blancas y una colección que compromete el páncreas y los tejidos peripancreáticos señaladas por esas flechas blancas. Para seguir hablando de pancreatitis necrotizante, vamos a encontrar un subtipo, que es la necrosis infectada. Usualmente la pancreatitis es un proceso estéril, pero puede evolucionar de forma tórpida y la necrosis del páncreas se puede infectar. Es una complicación bastante rara. El diagnóstico se hace de forma clínica o con ayuda del TAC. El diagnóstico clínico lo hacemos cuando un paciente, a pesar de tenerlo con el manejo adecuado, continúa presentando signos de CIRS. Y el diagnóstico imagenológico por medio del TAC nos va a mostrar gas dentro de las áreas de necrosis. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos la cola del páncreas señalada por la estrella blanca y una colección heterogénea que compromete el páncreas y los tejidos peripancreáticos con gas dentro de ella. Adicionalmente, en esta colección sabemos que hay una colección como tal porque hay un nivel hidroaéreo. Aquí hay aire, aquí hay agua y dentro de esta agua vemos el gas. Adicionalmente, el diagnóstico de una necrosis infectada nos lo puede hacer la coloración Gram, que nos va a mostrar la presencia de bacterias o de hongos, y si no nos las muestra, lo que va a mostrar es una gran proliferación de polimorfonucleares. Entre mayor número de polimorfonucleares tengamos en la muestra, significa que lleva mucho más tiempo la colección ahí en el páncreas. Usualmente esta necrosis infectada de la pancreatitis se asocia a instrumentación secundaria, es decir, si por algún caso el paciente requiere una intervención temprana y se entra a la celdilla pancreática, esto puede generar la proliferación de bacterias. Si esto ocurre, se va a ver aumentada la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. La severidad de la pancreatitis, según el Consenso de Atlanta, es pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente severa y pancreatitis severa. Esta clasificación toma en cuenta la falla orgánica persistente y si hay complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis leve hace referencia a que no hay una falla orgánica y no hay complicaciones locales ni sistémicas inflamatorias. La pancreatitis moderadamente severa nos da una ventana de 48 horas en la que el paciente puede tener algún tipo de disfunción orgánica, pero esta resuelve en este periodo de tiempo. Y la pancreatitis severa nos indica que hay una falla orgánica múltiple persistente. Esto hace referencia a que va más allá de las 48 horas. Para medir la severidad,
nosotros nos valemos de diferentes scores según las escuelas europeas y americanas. Todo esto ha sido creado en diferentes consensos. En el consenso de Atlanta se tomó en cuenta el score de Marshall modificado, que nos dice que la falla orgánica persistente es cuando nos da un valor mayor a 2 por más de 48 horas. Y la falla orgánica transitoria también nos va a dar un valor mayor a 2, pero por menos de 48 horas. En el score de Marshall, nosotros lo que vamos a tener es el monitoreo de los 3 órganos principales. Tenemos la parte respiratoria, la parte renal y la parte cardiovascular. El hecho de que uno de estos órganos o los órganos combinados nos den un valor mayor a 2 nos indica que estamos frente a una pancreatitis severa y a un compromiso severo del paciente. Otro score de severidad es el puntaje BISAP. Este no es muy usado, sin embargo, este score nos deja ver un poco la mortalidad del paciente. En este score se ven 5 variables. Un BUN mayor a 25, si hay alteración del estado de conciencia, si hay respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente tiene más de 60 años o si hay derrame pleural o no. Si tenemos un valor mayor a 2 en este score, estamos hablando de pancreatitis grave. Y no solamente el score mayor a 2 nos habla de la pancreatitis grave, sino que como lo vemos aquí en la tabla de mortalidad, si el paciente tiene un score mayor a 2, la mortalidad aumenta al 5%. Y si el score es mayor a 3, va a aumentar hasta un 20%. Otro de los criterios que se usan son los criterios de Ranson. Estos criterios nos dejan medir 5 variables al ingreso del paciente y 6 variables a las 48 horas. El uso de estos criterios ha tenido un poco de choque, ya que no nos permite predecir desde el inicio la mortalidad que va a tener el paciente. Esto lo vamos a saber a las 48 horas cuando volvamos a hacer el cálculo de Ranson. Ranson nos habla de complicaciones y muerte con una sensibilidad del 65% y una especificidad del 99%. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un Ranson mayor a 7, vamos a tener la certeza que vamos a estar ante un paciente que tiene más del 50% de posibilidad de fallecer por este episodio de pancreatitis. Otro score que tenemos es el score de Glasgow para pancreatitis. Este también nos mide una serie de variables, sin embargo es uno de los scores menos utilizados, ya que independientemente del valor que obtengamos en este score, si tenemos más de 2 criterios, ya estamos hablando de una pancreatitis severa, con una sensibilidad de un 80%, pero este score no nos va a determinar la mortalidad en la que podemos tener a nuestro paciente. Un score que venía siendo usado de forma amplia hace algunos años es el score de Apache. El Apache lo que nos va a permitir medir es el deterioro fisiológico agudo de un paciente, tomando en cuenta el estado de salud previo, es decir, las comorbilidades que el paciente tenía asociadas, la enfermedad y cómo se encuentra actualmente. Este score Apache nos ayuda a calcular la mortalidad en este evento
agudo de esta hospitalización. ¿Cómo interpretamos el Apache? El Apache lo que nos muestra a grandes rasgos es que al tener una puntuación mayor a 9 nos indica que estamos ante una pancreatitis aguda grave. Pero no solamente eso, si nos damos cuenta aquí en la tabla, tener una puntuación menor a 9 nos muestra una mortalidad relativamente baja, entre el 4 y el 8%. Pero desde que tenemos una puntuación de 10 hacia adelante, el porcentaje de mortalidad aumenta de forma exponencial, siendo hasta el 85% en los casos en que el Apache nos llega a medir más de 34 puntos. Ahora tenemos en cuenta un score que es el SOFA. El SOFA lo que nos va a medir es el estado o compromiso séptico que va a tener el paciente. El SOFA es un score que lo podemos hacer de forma diaria. Siempre se debe comparar con el score del día anterior, el peor puntaje que haya tenido el paciente. ¿Esto qué significa? Que como lo podemos hacer de forma continua, mañana o tarde, usualmente estos pacientes están internados en la unidad de cuidado intensivo y la evolución de estos pacientes se hace mañana, tarde y noche. Es decir, que este score SOFA se calcula las 3 veces que se hace la evaluación grande de los pacientes. Si en la mañana tenemos un SOFA de 3, en la tarde un SOFA de 6 y en la noche un SOFA de 2, significa que lo debemos comparar con el peor SOFA que haya tenido el paciente para tener una valoración objetiva. Este SOFA score nos va a predecir la mortalidad y la estancia en UCI del paciente. ¿Esto qué significa? Si tenemos un SOFA de 1 o 2, es un valor de SOFA prácticamente normal. No vamos a tener una alteración ni un compromiso multisistémico del paciente. Si tenemos un SOFA mayor a 2, tenemos el 8% de mortalidad. Un SOFA de 3 a 4 ya nos habla de una falla orgánica. Un SOFA mayor a 12 ya nos habla de una mortalidad de un 80% en esa estancia hospitalaria. Y un SOFA mayor a 15 se relaciona con una mortalidad del 90%. Por ende, debemos tomar en cuenta el valor SOFA para determinar el estado del paciente ante la sepsis que está padeciendo. Otros marcadores de severidad son los marcadores de laboratorio o bioquímicos. Tenemos la PCR. La PCR para nosotros los cirujanos, su verdadera utilidad es en estos casos, en los casos de pancreatitis. La PCR de forma normal, sin un estado patológico, se sintetiza en el hígado. Sin embargo, esta aumenta cuando hay una injuria o alguna respuesta sistémica a la lesión. La PCR nos va a monitorizar el curso de la enfermedad. Tener un valor de PCR mayor a 150 se asocia con pancreatitis grave, con una sensibilidad entre el 70 y el 80%. La procalcitonina es otro marcador inflamatorio que se correlaciona con infección bacteriana, infección micótica o incluso con sepsis. Tener una procalcitonina mayor a 1.8 nos va a hablar de una necrosis infectada, y tener una procalcitonina mayor a 0.4 nos deja entrever una falla orgánica existente. Dentro de la clasificación de Atlanta tenemos una clasificación en imágenes.
Acá tenemos nuestra pancreatitis edematosa de la que ya habíamos hablado previamente, donde vemos un aumento del tamaño del páncreas. Y acá tenemos nuestra pancreatitis necrotizante, donde tenemos tejido pancreático normal y acá señalado con la estrella blanca, necrosis en el páncreas y en los tejidos circundantes. Otro estadio de pancreatitis que se puede ver en las imágenes es la colección en la pancreatitis aguda. Son colecciones homogéneas que están adyacentes al tejido pancreático normal. Son colecciones que están libres, es líquido libre que está alrededor del páncreas. No tienen una pared definida. Tener líquido libre alrededor del páncreas se asocia usualmente a los casos de pancreatitis edematosa. Entonces, acá tenemos con la estrella blanca el parénquima pancreático normal y señalando con estas flechas blancas tenemos el líquido libre circundante al páncreas. Otra clasificación es el pseudoquiste pancreático. Este ya hace referencia a una colección de líquido encapsulada que puede o no tener necrosis en su interior. Usualmente el pseudoquiste se ubica fuera de la pared del páncreas y deben pasar más de 4 semanas para que se produzca esta complicación. ¿Cómo se distingue el pseudoquiste? Acá lo vemos señalado por esas dos flechas blancas donde se ve una pared que rodea una cantidad de líquido. No hay un componente hidroaéreo y la pared está bien definida. Usualmente se alcanza a ver algo de tejido pancreático que puede estar normal. También tenemos la colección necrótica aguda. Esta colección necrótica aguda es una colección que es heterogénea, que no va a tener una pared definida y la localización puede ser tanto intrapancreática como extrapancreática. Estas colecciones necróticas agudas se asocian a la pancreatitis necrotizante. Aquí, marcado con la estrella blanca, tenemos el parénquima pancreático normal, rodeado de una colección líquida que está bordeando no solamente al páncreas, sino también los tejidos retroperitoneales. Y es líquido que no está encapsulado. Sabemos que es líquido o que dentro de su contenido hay algo de necrosis porque vemos la presencia de gas en el interior. Tenemos también como último criterio la colección encapsulada necrótica. ¿Esto a qué nos hace referencia? A que es una colección con la pared delimitada que va a tener una densidad variable o está relacionada con niveles hidroaéreos. La localización puede ser intra o extrapancreática y está presente en la pancreatitis necrotizante. Tenemos marcado con la estrella blanca el parénquima pancreático normal y las flechas nos van a mostrar esa colección de necrosis. La colección está bien definida, se ven diferentes densidades del líquido y se ven adyacentes al páncreas y comprometiendo los tejidos peripancreáticos. Para el manejo de la pancreatitis nos vamos a basar en las guías
de medicina basada en la evidencia para el manejo de la pancreatitis. Es un grupo que se reunió para hacer estas guías y todos hablar el mismo idioma. Son la Asociación Americana de Pancreatitis y la Asociación Internacional de Pancreatología. Tenemos como recomendación 1B el manejo de los líquidos. En el manejo de la pancreatitis debemos tener una premisa en cuenta y es que menos es más. Es decir, en estos pacientes con pancreatitis debemos garantizar un aporte de líquidos que van de 5 a 10 mililitros por kilo hora para un total entre 2.000 y 4.000 mililitros en las 24 horas. Esto con el fin de evitar una sobrecarga hídrica. Si evitamos la sobrecarga hídrica, nuestro paciente muy seguramente no requerirá el apoyo de ventilación mecánica o de ventilación no invasiva. Vamos a disminuir la incidencia del síndrome de compartimento abdominal y vamos a evitar la hemodilución. Hablamos de hemodilución cuando tenemos un hematocrito mayor a 35% asociado con la administración rápida de líquidos endovenosos. Si tenemos una hemodilución lenta, es decir, mantenemos el hematocrito sobre el 35%, vamos a disminuir la tasa de sepsis y la tasa de mortalidad. Los líquidos los debemos administrar de tal manera que cumplamos las siguientes metas. Una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una presión arterial media entre 65 y 85 milímetros de mercurio, un gasto urinario entre 0,5 y 1 mililitro kilo hora y un hematocrito entre 35 y 44%. Otra cosa que debemos tener en cuenta para el manejo óptimo de estos pacientes con pancreatitis es que algunos pacientes requieren ser vigilados en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente ingrese a la unidad de cuidado intensivo? El que debemos tener siempre en mente es que estemos ante una pancreatitis aguda severa. Si adicionalmente a esto tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 150 latidos por minuto, una presión sistólica menor a 80, una presión arterial media menor a 60 o una presión arterial diastólica mayor a 120. Si tenemos un paciente polipneico, hablando de una frecuencia respiratoria mayor a 35, con un sodio en los extremos, una hiponatremia menor a 100 o una hipernatremia mayor a 170, un potasio menor a 2 o mayor a 7 milimoles litro, un calcio mayor a 15. Si tenemos un paciente con una presión de oxígeno menor a 50, independiente la administración de oxígeno que le estemos dando. Si tenemos un paciente con un pH menor a 7.1 o mayor a 7.7, una glicemia mayor a 800, estamos ante un paciente con anuria o coma, son pacientes que deben ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Dentro del manejo de la pancreatitis, como ya habíamos hablado antes, tenemos el síndrome del compartimiento abdominal. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hay una presión intraabdominal mayor a 12 milímetros de mercurio. Usualmente, entre el 60 y el 80% de los pacientes con pancreatitis pueden llegar a tener una presión intraabdominal de 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión que se asocia a falla orgánica es una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio porque hace que se presenten patrones restrictivos, tanto respiratorios como en el funcionamiento de los riñones.
¿Cuál es el manejo que debemos hacer si estamos ante un síndrome de compartimiento abdominal? Buscar la vía de descomprimir el abdomen. ¿Cómo lo hacemos? Con sonda nasogástrica, administrando prokinéticos, haciendo una descompresión endoscópica o quirúrgica. Pero la descompresión quirúrgica, ¿qué es lo que busca? Liberar la presión, es decir, en ningún momento vamos a entrar hacia el espacio retroperitoneal, no vamos a tocar el páncreas. Lo que se va a hacer es simplemente hacer una laparotomía en la línea media para liberar la presión intraabdominal. Adicionalmente, debemos tener en cuenta el aporte de los líquidos. Ese aporte debe ser adecuado, como ya vimos anteriormente, de 5 a 10 mililitros por kilo minuto. Y la sedación o analgesia. Si tenemos un paciente tranquilo y sin dolor, va a relajar los músculos de la pared abdominal y esto nos va a contribuir a disminuir el síndrome de compartimiento abdominal. El manejo antibiótico no se recomienda de profilaxis, es decir, si no estamos ante un proceso infeccioso intraabdominal asociado a la pancreatitis, no se deben dar. Es una recomendación 1B. Solamente se debe administrar los antibióticos si estamos ante la sospecha de infección, y esto lo sabemos si es un paciente que persiste con fiebre o sigue con signos de SIRS. Si estamos ante un paciente con una pancreatitis necrotizante infectada, o si vamos a llevar a un paciente a una intervención quirúrgica y vamos a darle cobertura antibiótica profiláctica. En esta revisión de Cochrane, esta fue un metaanálisis donde manifestaban los autores que se había visto una reducción de la infección pancreática con el uso de imipenem. Sin embargo, son los mismos autores de este metaanálisis quienes indican que se requiere mucha más evidencia para poder soportar esto. Entonces, en términos generales, no a los antibióticos en pancreatitis aguda a menos que tengamos documentada una pancreatitis necrotizante infectada. La nutrición en un paciente con pancreatitis hace parte fundamental del manejo y de la adecuada recuperación. La vía oral del paciente la debemos iniciar como recomendación 2B apenas disminuye el dolor abdominal. El inicio de una vía oral temprana se nos va a asociar a una disminución de la estancia hospitalaria. Esto cuando son casos de pancreatitis agudas leves. La dieta por la que debemos iniciar es por la dieta normal. Se ha visto que el inicio de dieta líquida o de dieta blanda no nos va a mostrar ninguna diferencia así se inicia la dieta normal en los pacientes con pancreatitis aguda leve. Y lo más importante, para iniciar la vía oral no es necesario que los niveles de amilasa o lipasa estén en la normalidad. Lo único que se debe tomar en cuenta es que el paciente ya no tenga dolor abdominal. Si tenemos un paciente que tiene pancreatitis pero no le podemos iniciar vía oral, de todas maneras debemos garantizarle el soporte nutricional y esto lo hacemos por medio de una sonda avanzada. El uso de sonda avanzada está destinado para los pacientes que tienen una pancreatitis aguda severa, como una recomendación 1B. Se ha visto que a estos pacientes se les debe iniciar de forma temprana y debe ser una fórmula polimérica. Adicionalmente, poder iniciar el aporte nutricional a los pacientes se nos va a asociar con la disminución de infecciones sistémicas, de falla multiorgánica y de mortalidad, ya que no vamos a permitir que se produzca la translocación bacteriana
del intestino al resto de la cavidad abdominal. Dentro del manejo tenemos la parte intervencionista. Aquí tenemos de importancia hablar de la CPRE. La CPRE solamente está indicada realizarla si estamos ante una pancreatitis de origen biliar que aún tenga documentado el proceso obstructivo o el paciente tenga colangitis asociada. Esta es una recomendación 1C. La CPRE se debe hacer de forma urgente, es decir, antes de las primeras 24 horas si estamos ante un proceso de colangitis asociada. Cuando no se hace CPRE, podemos optar por hacer una imagen para documentar la obstrucción. Esto lo hacemos con la colangioresonancia. Sin embargo, la colangioresonancia, a diferencia de la CPRE, la colangioresonancia solamente es diagnóstica y solamente nos va a mostrar obstrucción si estamos con unos cálculos mayores a 5 milímetros. En la pancreatitis necrotizante, el manejo puede ser quirúrgico o puede ser por drenaje percutáneo. El manejo quirúrgico solamente está indicado si estamos ante una falla orgánica persistente, a pesar de que el paciente tenga todas las medidas óptimas de control. Si estamos ante un síndrome de compartimiento abdominal o si tenemos un paciente que asociado presenta isquemia mesentérica. Hay que saber algo muy importante, y es que hacer necrosectomía a estos pacientes con pancreatitis necrotizante no nos va a garantizar una adecuada evolución. Por el contrario, la necrosectomía se asocia con aumento de infección. Al aumentar la infección, vamos a perpetuar las colecciones y vamos a perpetuar la evolución tórpida de los pacientes. El drenaje percutáneo, por otro lado, no es algo que se deba hacer de rutina, es decir, hay colecciones peripancreáticas que una vez el tejido pancreático empieza a desinflamar, la colección empieza a reabsorberse. Solamente debemos optar por hacer drenaje percutáneo si tenemos un paciente que tenga una colección, que tenga fiebre persistente y que tenga un aumento de los marcadores inflamatorios. O si tenemos una colección asociada a necrosis infectada. Pero esto solamente lo vamos a sospechar cuando tenemos un cuadro clínico de un paciente con pancreatitis con colección que lleve un curso de más de 4 semanas. Para terminar, la causa principal de pancreatitis en nuestro medio es la de origen biliar. ¿Cuándo debemos hacer colecistectomía en estos pacientes? Si tenemos un paciente con pancreatitis leve, la recomendación 1C es que la debemos hacer apenas el paciente pase su periodo crítico, apenas culmine su primer semana o los 7 días de su cuadro clínico inicial. Realizar la colecistectomía después de este tiempo es de forma segura y está clasificada como una recomendación 1C. Valga la salvedad que en estos pacientes se debe hacer de rutina una colangiografía intraoperatoria para evaluar la vía biliar extrahepática. Si estamos ante un caso de pancreatitis severa, la colecistectomía se debe retrasar y es una recomendación 2C. Se debe retrasar ¿hasta cuándo?
hasta que ya no tengamos evidencia de colecciones intraabdominales o hasta que el proceso se enfríe. El proceso de las pancreatitis severas se demoran en enfriarse hasta 6 semanas. Hasta después de este tiempo es seguro llevar al paciente a colecistectomía. Igualmente, se lleva el paciente a colecistectomía y se debe hacer de rutina la colangiografía intraoperatoria para verificar la vía biliar extrahepática. Bueno, esto es todo lo que tenía que contarles de pancreatitis. Nos vemos en su rotación por el hospital universitario.